Para seguir con los temas de geometría y trigonometría, vamos a continuar con el cálculo de áreas de y perímetro de polígonos irregulares. Pero ¿qué son los polígonos irregulares? O mejor dicho, ¿qué características tienen los polígonos irregulares? Un polígono irregular es una figura que no tiene todos sus lados iguales, que sus vértices no están circunscritos en una circunferencia y no tienen todos sus ángulos iguales. Debido a esto, todo lo que hemos visto con respecto a los polígonos regulares no se pueden aplicar en este tipo de figuras, puesto que cada una de ellas tiene ciertas formas. No vamos a llegar a ver figuras que sean demasiado complicadas porque cada una de ellas tiene su manera de calcular tanto el área y perímetro. ¿Qué vamos a hacer en estas figuras? Asociarlas a figuras que conozcamos y que conozcamos sus fórmulas de área para poder encontrar todos estos valores. Como primer ejemplo tenemos esta imagen de aquí. Tenemos que tiene 14 metros en esta parte, 5 en esta, 20 en la hipotenusa del triángulo y 28 en este lado del triángulo. Suponiendo que la imagen sea igual, ya saben que el dibujo horrible, una disculpa por eso, pero suponiendo que este forma de aquí, podemos cerrarlo y ya tenemos la forma de un rectángulo y un triángulo. Esas dos formas las conocemos, sabemos sacar su área y tanto su perímetro. Para el perímetro es muy sencillo en este tipo de ejemplos, es simplemente sumar todos los lados que conforman la figura, o sea, todo el contorno de la figura. Para el perímetro de la primera voy a empezar con de aquí. De aquí a aquí tengo 28, o sea que el perímetro va a ser 28. Ya tengo esta parte. Lo voy a venir por acá, más 20. Lo voy a subir por acá, más 5. Luego voy a venir por acá, más 14. Aparentemente ya noté todas las medidas que hay en lo que vendrían siendo la figura, pero me falta este lado de acá. Suponiendo que el rectángulo es perfecto, no como se ve, ¿cuánto tiene un lado, ambos lados del rectángulo? Deben medir lo mismo, por lo tanto, si este mide 5, este mide 5. Y ya tengo todo anotado: 28 más 20 más 5 más 14 más 5. Simplemente hago la sumatoria de todo esto, que me debe dar 48, 53, 67, 72 metros. Y ya calculé el perímetro de la figura, simplemente sumando el contorno. Voy a repasar la suma: 48, 53, 67, 72. Perfecto. Vamos a ir con el área. El área es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que calcular el área de las figuras por separado y luego sumarla. Tampoco es algo tan complicado. Entonces voy a llamar a esta la figura 1 y a esta la figura 2. Lo que yo quiero encontrar es el área total. Sé que la primera figura o el área de la figura 1, que es un rectángulo, sé por fórmula que el rectángulo para su área, sé que es base por altura. Tengo la base, recordemos que si esto mide 14, esto también mide 14, 14 por 5. Entonces ya tengo que la fórmula para mi primera área es 14 por 5. 14 por 5 me da 70 metros cuadrados. Ya tengo mi primer área. Voy a leer el triángulo. Todos los triángulos tienen la misma manera de sacarse. Uno es más fácil sacar la altura, otros no. En este caso, como es un triángulo rectángulo, esta zona de aquí es mi altura. Esta medida aquí es mi altura. Y sé que la fórmula para sacar el área de un rectángulo es base por altura sobre 2. Tengo la altura, pero no tengo la base. Partimos de que este es un rectángulo, por lo tanto este y este son lo mismo. Entonces sí tengo realmente la base de este triángulo. Entonces tengo que base de 14 por la altura de 28 entre 2. Ok, pasamos a la calculadora para sacar esto, que me da 14 por 28 entre 2, me da 196 metros cuadrados. Pero estas no son mis respuestas, como dijimos, quiero sacar el área total de toda la figura, por lo tanto voy a sumar el área 1 más el área 2, y esto me va a dar área total, que sería 70
más 196 igual a 266 metros cuadrados. Y con esto ya saqué tanto el perímetro como el área de este polígono irregular. Si se acuerdan de durante alguna de las clases les comenté que íbamos a hacer esto con figuras de nuestro entorno, podríamos intentarlo llegando del periodo de cuarentena o tratar de arreglárnoslas un poquito para tratar de entregar estos documentos por medio del grupo y en general para poder seguir trabajando con estos temas. Vamos por el ejemplo número 2, este se ve un poquito más sencillo, de hecho inclusive sabemos que es un trapecio, pero lo vamos a manejar como figura irregular. ¿Por qué? Porque normalmente el trapecio debería tener una medida aquí y la mitad arriba. Si nos damos cuenta, este trapecio no está perfectamente formado. Entonces sé que no es un polígono irregular, aunque lo parezca. Así que vamos a ir con el perímetro. Vamos a comenzar por acá, tengo 6. Bajo por acá, más 15. Voy por acá, más 24. Suponiendo que el trapecio, como es un trapecio, siempre tiene estas, aunque se vean diferentes, siempre miden lo mismo. Sé que este tiene 15. Y ya está, 6, 15, 24 y 15. Este 12 no me está sirviendo para nada por el momento. ¿Por qué? Porque no es parte del contorno de la figura, es parte de la zona interior y me va a servir posteriormente para las áreas. Entonces simplemente hago lo mismo, sumo y esto me va a dar 60, sí, 60 centímetros. Recuerden que perímetro solo lleva la unidad y área lleva unidad cuadrada. Ahora, si conozco esta forma, es un triángulo, le puedo sacar, pero esta no, tengo que buscar dónde dividir, lo mismo que hice aquí, voy a dividir aquí. Y ya tengo otras dos formas, acá tengo un rectángulo y un triángulo. Vamos a ver cómo sacamos cada una de estas áreas. El área 1, aunque el triángulo aquí en esta parte me haya quedado esto de diferente, sé que van a tener la misma medida por la forma que tiene. Entonces, este triángulo y este triángulo son iguales. Sé que no se nota por la manera en la que lo dibujé, pero pues se me hace un poquito difícil dibujarlo, pero sé que estos triángulos son iguales. El problema es que no conozco su base. Sí conozco su altura, que es de 12, para eso me va a servir este 12, pero no conozco cuál es la base que tienen estos dos triángulos. Parto de que el rectángulo mide lo mismo acá que acá, pero todo esto tiene 24. De aquí a aquí hay 24. Pero de aquí a aquí hay 6. Entonces si hago 6, 24 menos 6, me quedan 18. Si los de aquí sé que son iguales, tiene que tener lo mismo del lado izquierdo que del lado derecho. Entonces lo único que hago es dividirlo entre 2. Y ya sé que este rectángulo de aquí va a tener 9. Este rectángulo de aquí va a tener 9. Y este de aquí va a tener 6. Entonces 9 más 9, 18 más 6, 24, que hacen el total de la parte de abajo. Entonces con esta deducción ya sé cuánto mide la base de mi triángulo. Por lo tanto puedo hacer base por la altura de 12 entre 2. Vamos a la calculadora, base por altura entre 2. Y me queda que tiene una de 54 centímetros cuadrados. Tanto este triángulo como este. Una vez más, repito, aunque el dibujo no se vea igual, por deducción yo sé que estos dos triángulos son iguales. Solo me falta calcular la parte que está en el centro, que sería mi área 2. Sé que es un rectángulo, por lo tanto es base por altura, tiene 6 de base y 12 de altura. Entonces 6 por 12, esto me da 72 centímetros cuadrados. De nuevo, tengo el área de mis tres formas, pero yo quiero el área de mi total. Por lo tanto, tengo que sumar mis tres áreas. Para sumar mis tres áreas voy a sumar la del área 1, área total, más
el área 2, que fue 72, más el área 3. No puedo poner solamente un 54. ¿Por qué? Porque el área 1 y el área 3 son iguales. Así que aquí ya sé que son dos veces esta área, porque es una para el 1 y una para el 3. Entonces 54 más 72 más 54. Esto nos debe dar un total de 180 centímetros cuadrados. Y esta vendría a ser mi respuesta de estos dos ejercicios. Voy a corroborar que la suma esté correcta. Sí, 180. Y así es como calculamos lo que vendría siendo el área y perímetro de polígonos irregulares. En cuanto a la tarea para este tema es la siguiente. Van a calcular el área y perímetro de estas tres figuras. Lo mismo, muchas de las medidas se sacan por deducción. Voy a comentar las medidas rápidamente para que las tengan. Esta que es una T, la base de aquí abajo mide 2 metros. El largo de aquí a aquí mide 10 metros. El largo de aquí a aquí mide 12 metros. Y el largo total de aquí mide 13 metros. Si se dan cuenta, me va a faltar la medida de acá y de acá. Estas dos zonas las pueden sacar por deducción. Por un ejemplo, estos son 12 metros y sé que este pedazo tiene 2, por lo tanto, esto tiene 10. Suponemos que ambos lados de acá sean iguales, entonces si tengo 10 entre 2, un lado va a tener 5 y el otro va a tener 5. Entonces de esa manera van sacando por deducción cuánto mide cada uno de estos espacios. Vamos a esta especie de rectángulo en el cual solo van a calcular el área de esta zona. Lo de adentro no va a contar como que tenga que calcular el área. Si se dan cuenta, la parte superior de aquí a aquí mide 8 metros. La parte inferior, donde está la zona vacía, es 4 metros. La parte de afuera, 14 metros. Y la parte interior de la zona vacía, 10 metros. De nuevo, hay que deducir cuánto van a medir estos dos espacios para cuando yo separe mi figura. Recuerden que siempre hay que separar la figura. La tela pueden separar así o la pueden separar de esta manera igual. Hay muchas maneras de separar las figuras para que puedan resolver los ejercicios. De esta manera igual puedo separar con líneas acá y me van a quedar 4 formas, o puedo separar con solo un par de líneas para que me queden menos, pero depende, mientras más formas queden, más fáciles es de analizar. Y el último ejercicio, que es esta especie de pastilla, de aquí a aquí tiene 8 metros, de aquí a aquí tiene 6 metros, y el radio de estos semicírculos mide 3 metros. Si nos damos cuenta, son dos semicírculos. Dos semicírculos forman un círculo. Entonces, si saco el área del círculo total, pues ya tengo las dos zonas de aquí. Y ya puedo sumar tanto área y perímetro. En este caso, no van a sacar perímetro. ¿Por qué? Porque todavía no hemos visto una manera eficaz de sacar el perímetro de esta zona redondeada. Podríamos sacar el perímetro del círculo y dividirlo entre 4, pero no lo vamos a hacer. Entonces, en el tercero solo área van a sacar para ir practicando lo que vendría lo que vendría siendo este tema de cálculo de área y perímetro de polígonos irregulares. Sin más, por el grupo veo, comento qué día se va a entregar la tarea y cómo la van a entregar, ya sea por correo o por archivo en el mismo grupo. Sin más, espero que pasen un buen día y nos vemos y nos hablamos en el grupo.